Hola, hola, hola. Vamos a comenzar con un nuevo tema, el enlace químico. El enlace químico va a constar de dos temas. Este primero, donde vamos a estudiar las estructuras de Lewis, vamos a ver cómo construir estructuras de Lewis y hacerlo para numerosas moléculas. Vamos a ver también cómo determinar las cargas formales de las estructuras de Lewis, la resonancia en las mismas. Y después vamos a pasar a la geometría de las moléculas. Vamos a utilizar la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia para determinar qué geometría tienen los compuestos químicos. Y a continuación pasaremos al siguiente tema, al tema 2 de enlace químico, en el que vamos a estudiar dos teorías, la TEP, la teoría del enlace de valencia, que se basa en el concepto de hibridación, y la TOM, la teoría de orbitales moleculares, que es una teoría más avanzada, que permite explicar determinadas observaciones que la TEP no puede hacer, como por ejemplo el paramagnetismo de algunas sustancias o la no existencia también de algunas moléculas, como por ejemplo el helio, se puede explicar mediante la TOM, la teoría de orbitales moleculares. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en este tema que empezamos ahora, en este vídeo, pues es ver la teoría de Lewis. Vamos primero a introducir los conceptos básicos. En el siguiente vídeo veremos los símbolos de Lewis y ya pues vamos a pasar a ver cómo construir las estructuras de Lewis pues para determinadas moléculas. Bien, entonces la primera observación que hizo, bueno, no fue solo Lewis, sino Lewis, también Langmuir y un físico alemán llamado Walter Kossel. Estos tres químicos físicos, pues determinaron o establecieron una teoría que permite justificar, que permite predecir los enlaces que forman los átomos para construir las moléculas, para formar las moléculas, ¿no? Y esta teoría se asienta en una observación, y es que los gases nobles son especialmente estables, tienen una gran estabilidad. El gas noble no tiende a combinarse, a formar moléculas. Bueno, hoy en día se sabe que los de mayor masa molecular, los que están hacia abajo en la tabla periódica, xenón, kriptón, pues sí que tienden a combinarse y son bastante numerosos los compuestos ya conocidos de estos gases nobles. Sin embargo, eh, los de menor peso molecular, como el helio, el neón, incluso el argón, pues tienen una gran estabilidad y no forman moléculas. Bien, también observaron que los electrones que participan en el enlace químico son los más externos del átomo. Son los que llamamos la capa de valencia. La capa de valencia, ¿qué es? ¿Qué significa capa de valencia? Bueno, son los electrones que están en el último nivel energético. Es decir, son los que tienen el mayor valor del número cuántico principal n. Por ejemplo, si tenemos el átomo de litio, su configuración electrónica es 1s2, 2s1. Bueno, pues el mayor valor de n es 2 en esta configuración y el 2s1 es lo que llamamos la capa de valencia. Si tenemos el átomo de oxígeno, pues 1s2, 2s2, 2p4. La capa de valencia está formada por la subcapa 2s y la 2p. En este caso hay dos subcapas que forman parte de la de valencia, las que tienen dos. Si tenemos, por ejemplo, el átomo de cloro, pues tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bueno, pues la capa de valencia es la 3s2, 3p5. Y por tanto aquí, como podemos ver, estamos ante 7 electrones de valencia, 5 y 2, 7 electrones. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 electrones de valencia y aquí tendríamos un solo electrón de valencia, un electrón nada más de valencia. Estos electrones son los responsables de que estos átomos se unan a otros de una determinada manera. Bien, y ahora viene la forma en la que los átomos se pueden enlazar. Hay dos maneras, mediante enlace iónico o mediante el enlace covalente. En el enlace iónico, un átomo cede electrones y otro los acepta, es decir, se intercambian electrones. Eso da lugar a los llamados enlaces iónicos. En el covalente, por su parte, los átomos comparten electrones entre ellos. Los electrones de ambos átomos pues se van
se van a compartir, no se va a ceder electrones de uno a otro. Vamos a ver un ejemplo de enlace iónico. Enlace iónico. Por ejemplo, el HF es un, perdón, no, ¿qué digo? Vamos a ver, por ejemplo, el NaCl es un ejemplo de un compuesto iónico, quizá el más conocido, que es la sal común, el NaCl. Bien, ¿por qué el sodio tiende a unirse con el cloro y lo hace de manera que el sodio cede un electrón al cloro? Es decir, si dibujamos los electrones de valencia del sodio, vamos a ver ahora que es uno, hay un solo electrón de valencia. El cloro, como vimos aquí arriba, tiene 7 electrones de valencia, los vamos a poner mediante unos puntos. En el siguiente vídeo vamos a indicar cómo se construyen los símbolos de Lewis, pero lo adelanto aquí, estos se llaman símbolos de Lewis, y lo que va a ocurrir es que el sodio va a ceder su electrón al cloro. ¿Eso qué permite? Bueno, pues permite que el sodio forme el catión sodio y el cloro, al recibir el electrón del sodio, pues forma el anión cloruro. El anión cloruro. Vamos a pintar en rojo el electrón que han intercambiado. Este electrón del sodio está aquí en el cloro. Por tanto, el sodio ha cedido un electrón al cloro. Estos iones se atraen mediante fuerzas electrostáticas debido a su diferente carga y forman millones de sodios y millones de cloruros forman una red cristalina, una red en este caso cúbica. Se disponen los cloros y los sodios ordenados en los vértices de un cubo y en el centro de las caras, y también uno en el centro del cubo. Así se dispondrían esos iones sodio y cloruro formando pues un cristal de sal. Es un sólido iónico. Pero ¿por qué? ¿Por qué el sodio tiende a perder su electrón y el cloro tiende a ganarlo? Bueno, pues eso lo podemos ver en la configuración electrónica. Si pintamos la configuración electrónica del sodio, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Me parece que tiene el sodio, tiene esta configuración. Por tanto, si pierde el electrón de la subcapa 3s, quedará con configuración de gas noble. Esto es la configuración del neón y por tanto va a adquirir la estabilidad de ese gas. Va a ser mucho más estable que el propio átomo de sodio, por eso tiende a perder ese electrón de la subcapa 3s. Vamos a ver una tabla periódica. Aquí en la tabla periódica podemos ver cómo el sodio lo tenemos aquí en el tercer periodo, por tanto su configuración electrónica, su capa de valencia es 3s1, tiene un electrón de valencia y cuando lo pierde se convierte en el neón, en este gas noble. ¿Y qué le pasa al cloro? Bueno, pues el cloro está a un paso de ser argón. Para ello tiene que capturar un electrón y ese electrón se lo cede el sodio, convirtiéndose en el gas noble que le sigue. El sodio se convierte en el gas noble que le precede, el neón, y el cloro se convierte en el gas noble que le sigue, el argón, y por tanto se convierten en isoelectrónicos de gases nobles, lo que les confiere una importante estabilidad, y por eso se enlazan de esa manera. Vamos a ver aquí el caso del átomo de cloro. Bueno, lo tenemos ya arriba, no haría falta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Por tanto, le falta un electrón para llenar la capa 3p con 6 electrones y convertirse en gases nobles. Cuando esto ocurre, se dice que han completado su octeto. El cloro, completa su octeto cogiendo un electrón que le va a dar el sodio. Y así se forma esa red cristalina. Así se forman los aniones isoelectrónico de neón e isoelectrónico de argón. Bien, por otro lado tenemos también la posibilidad de los enlaces covalentes, del enlace covalente. ¿Por qué se forma enlace covalente? Bueno, pues el enlace covalente supone compartir electrones. Por ejemplo, una molécula que tiene un cierto carácter covalente es el HCl, vamos a ponerlo como ejemplo, el HCl. En este caso tenemos el átomo de hidrógeno que tiene una configuración electrónica 1s1. El átomo de hidrógeno quiere parecerse al helio. El helio es el gas noble que le sigue con un número atómico 2 y por tanto le interesa coger un segundo electrón para completar la subcapa
o la capa 1s con 2 electrones. Por su lado, el cloro también necesita de un electrón, porque como sabemos tiene configuración 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Le falta un electrón. Es decir, a los dos les falta un electrón. Y por tanto no puede el hidrógeno cedérselo al cloro porque él no llegaría, no alcanzaría la configuración del helio. Y al cloro igual, no puede perder uno de sus electrones para dárselo al hidrógeno porque quedaría con P4 y por tanto no alcanzaría el octeto, que es 3p6. ¿Qué solución se puede encontrar en este caso? Bueno, pues en este caso la solución es compartir electrones. Si pintamos en rojo el electrón que tiene el átomo de hidrógeno y, eh, y dibujamos aquí el cloro con sus 7 electrones de valencia, al que le falta 1, pues aquí la solución que tenemos es compartir electrones. Es decir, el hidrógeno va a aportar su electrón, junto con uno que aporta el cloro a la formación del enlace. De manera que estos dos electrones, el que aportó el cloro y el que aportó el hidrógeno, se comparten entre los átomos, es decir, no pertenecen a uno en concreto, pertenecen a los dos. Si nos fijamos, el hidrógeno adquiere su configuración de gas noble, de helio, porque tiene 2 electrones. Y el cloro, por su parte, adquiere también la configuración de gas noble, del gas noble que le sigue, ¿no? del argón. Por tanto, los dos quedan isoelectrónicos con gas noble y adquieren esa importante estabilidad, y esta forma de compartir, esta forma de enlazarse compartiendo electrones se llama enlace covalente. En el enlace iónico un átomo cede un electrón a otro, de manera que el átomo que perdió el electrón forma un catión isoelectrónico con gas noble, y el átomo que coge ese electrón forma un anión también isoelectrónico con gas noble. Por fuerzas electrostáticas, fuerzas de Coulomb, se atraen y forman una red cristalina, un cristal, es decir, un sólido iónico. En el caso de que no sea posible que un átomo ceda un electrón al otro, lo que hacen es compartirlo, formándose un enlace covalente. Vamos a comentar un pequeño detalle. Este enlace entre el hidrógeno y el cloro se puede representar por una raya, así, se puede representar por esa línea. Y el cloro queda con una serie de pares que se llaman solitarios. Estos son pares de electrónicos par solitario o no enlazante, un par solitario o par no enlazante. Y aquí tenemos también un par de electrones, que es este que tenemos dibujado ahí en el medio, ¿no? A esto se le llama un par enlazante. Par enlazante. Por tanto, cuando se forman los enlaces, los átomos pueden quedar con pares electrónicos que les pertenecen exclusivamente a ellos, a un átomo en concreto, eso se les llama pares solitarios, y pares compartidos entre los dos átomos, que son los que forman el enlace y se conocen como pares enlazantes. Por tanto, como podemos ver, como indico aquí para terminar, los electrones cedidos o compartidos por los átomos buscan alcanzar la configuración electrónica de gas noble, lo que llamamos el octeto. Y esta es la razón por la que los átomos se unen para formar moléculas. ¿Por qué el hidrógeno y el cloro se tienden a unir para formar la molécula de HCl? Pues porque la molécula es mucho más estable que los átomos por separado. La molécula es un mínimo energético con respecto a los átomos separados. Por eso los átomos tienden a formar moléculas. Hay átomos especialmente estables, como los gases nobles, el helio, el neón, el argón, que, bueno, como tienen ya una estabilidad especial, pues no tienden a unirse para formar moléculas debido a que ya tienen su octeto completo y por tanto son gases nobles o gases inertes que no tienden a reaccionar. El resto de elementos de la tabla periódica pues tienden a combinarse con otros para buscar esa estabilidad. Bien, pues eso es todo en este primer vídeo, una pequeña introducción al enlace químico, a la teoría de Lewis, y en el siguiente vídeo pues vamos a empezar a ver ya cómo, vamos a ver los símbolos de Lewis para los átomos de la tabla periódica, los elementos representativos de la tabla periódica, símbolos de Lewis, y después ya vamos a empezar a construir las estructuras de Lewis.